Señoras, señores, bienvenidos al Teatro del Museo de la Universidad de Navarra. Les pedimos que silencien los teléfonos móviles. El evento va a comenzar. Bueno, hola, muy buenas tardes. Soy Paz Marín, del Servicio de Comunicación de la Universidad, y en nombre de Tantaka y de la Fundación Ideas os agradecemos que estéis aquí y os damos la bienvenida al 10º ciclo de Capacitarse para entender la discapacidad. Inaugura el ciclo la vicerrectora de Estudiantes y de Relaciones Internacionales de la Universidad, Rosalía Baena. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, a la 10ª edición del curso Capacitarse para entender la discapacidad. Lo primero que quería decir es que llevamos 10 años, estamos de aniversario, son ya 10 cursos, donde nos hemos empeñado en formarnos muy bien en este campo. La formación es lo que sabemos hacer en la universidad y creo que no es poco lo que podemos hacer entendiendo más esta realidad, pues es en la comprensión donde podemos empezar a dar el primer paso hacia cualquier tipo de acción, Este año tiene por título Visibilizar la discapacidad para normalizar la inclusión y vamos a cubrir como 4 grandes ámbitos, el ámbito de la empresa y la sostenibilidad, de nuestro ponente hoy, Fernando Riaño, y en sucesivas semanas abordaremos ámbitos como enfermedades raras, la salud mental, el ámbito del deporte. Yo quería decir que todos estos ámbitos son una parte importante de la Estrategia 2025 de la universidad en su eje de educación transformadora, porque en realidad es el único tipo de educación que merece la pena, pues incluye aspectos fundamentales de nuestra vida y no temas accesorios u opcionales, Una educación transformadora incluye necesariamente, a mi entender, aprender a valorar la diferencia y la diversidad, porque sabemos que no es suficiente con querer ser inclusivos, hay que aprender a serlo. Si mejorar en diversidad, en inclusividad, en definitiva, pasa por reconocer la dignidad de cada ser humano, aprendiendo a ampliar nuestra mirada para poder apreciar lo que es diferente, lo que son otras capacidades, quizás invisibles, pero igualmente valiosas y necesarias para la convivencia y el bien común, porque solo así será posible la normalización de personas con capacidades diferentes. Lo impresionante de nuestro ámbito universitario creo que es poder crear la ocasión para formarnos todos juntos, no solo estudiantes, sino profesores, personal de administración y servicios, porque asistimos juntos a este curso. Y aunque es verdad que ya se ha avanzado mucho a nivel de inclusividad, todavía queda mucho por hacer. Y realmente podremos seguir avanzando si son muchas más personas las que se capaciten para poder entender la discapacidad. Por todo esto, yo quería agradecer a Tantaka, Natalia, Carolina, a todo su equipo y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. También tenemos aquí, como todos los años, a Luis Casado, que es el responsable de la Fundación Ideas. También es antiguo alumno de la Facultad de Comunicación y actualmente es profesor de la nueva asignatura de Marketing Inclusivo. Bueno, Luis, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Paz, por la presentación y, por supuesto, a la universidad por seguir apostando por la inclusividad y la capacitación para entendernos mejor a las personas con discapacidad. 10 años ya, pasa el tiempo volando. Lo que vamos a hacer en este curso o en este ciclo es darle vueltas a un aspecto muy importante para que la sociedad sea una sociedad más inclusiva. Y vamos a darle vueltas a la visibilización, a la visibilidad de las personas con discapacidad.
en los ámbitos que ha comentado la vicerrectora. Son ámbitos muy importantes, el de la empresa, el de la investigación en salud, abordando especialmente la realidad de las enfermedades raras, el de la salud mental, fundamental hablar de salud mental hoy en día y de visibilizar la realidad de muchas personas. Y, por supuesto, también hay que hablar de deporte inclusivo, porque las personas con discapacidad también hacemos deporte y es un ámbito en el que realmente se nos ve compitiendo y se nos ve con siendo muy iguales a los demás. Y el objetivo siempre es ese, visibilizar para normalizar, para tener una sociedad mucho más inclusiva. Y Luis, para este ciclo que es tan especial, también hemos traído un antiguo alumno muy especial, ¿no? Pues sí, muy, muy especial, como vais a poder comprobar. Fíjate, hace yo creo que unos 7 años, hablando con Sofía Collantes, que estará por aquí, lo comentábamos. Fíjate qué lujazo sería tener a Fernando Riaño en el ciclo. Bueno, pues en el 10º aniversario de Capacitarse lo tenemos, Sofía. A Fernando lo tenemos hoy aquí. Fernando vamos a ir poquito a poco diciendo algunas cosas de su extenso currículum, pero Fernando es actualmente el responsable de Relaciones Institucionales y de Sostenibilidad del Grupo Social 11 y además es presidente de la Agencia de Comunicación y de Noticias Servimedia. También desde 2014 es el vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos y en 2016 recibió el premio al Premio Joven Talento Directivo y fue la primera persona con discapacidad en recibirlo. Además, Fernando es antiguo alumno de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y también tiene un MBA por ICADE. Actualmente está haciendo una tesis doctoral, que luego nos comentará algo sobre ello. Y fijaos la importancia de Fernando, porque suele aparecer en las listas de Economic Leaders for Tomorrow, en concreto en 2016 y en 2018 apareció en 3er lugar a nivel mundial. Pero además de 3er lugar, siempre recibe el primero cuando se sube a la bicicleta, porque junto a sus guías de tándem, Jaime, Jesús y Darío, tiene varias competiciones de mundiales en triatlón y duatlón. Eso es. Bueno, pues yo creo que vamos a recibir con un aplauso al increíble Fernando Riaño. Bueno, Fernando, muchísimas gracias de verdad por venir a tu casa y por regalarnos tu presencia en este 10º aniversario de Capacitarse. Pues nada, Luis, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, casi ya. Gracias, Paz, gracias, Luis, y gracias sobre todo a todas las personas que están detrás de la organización de una jornada como esta, de Capacitarse, y por contribuir también desde la universidad a algo que creo que es fundamental y es entender la capacidad de las personas con discapacidad o dar prioridad a la capacidad más allá de la discapacidad de cada persona. Así que, Luis, muchas gracias. Bueno, Fernando, antes de entrar en materia, déjanos que te demos la enhorabuena por tu trayectoria y que te preguntemos cómo lo haces, porque verdaderamente eres una persona polifacética. Pues nada, intentamos aprovechar el tiempo al máximo, cada cosa que hacemos, y creo que también es virtud de esta universidad también por donde pasé no hace tanto tiempo, el aprender también a gestionar ese tiempo y aprovechar las cosas que son los retos que nos plantea pues, la vida profesional, la vida académica, la vida personal y a gestionar desde los valores también. Gracias. Fernando, hemos introducido el tema, digamos, transversal de este ciclo. Este año va a ser la visibilidad de las personas con discapacidad. Tú eres una persona con discapacidad muy visible, tienes además un puesto de mucha responsabilidad dentro, además también de un grupo que ya de por sí es muy visible, porque el Grupo Social 11, Fundación 11, el Grupo Ilunion, pues es un grupo que tiene mucha notoriedad, lo conoce mucha gente. Desde ese lugar de privilegio, ¿cómo crees que nos ven a las personas con discapacidad en general en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios? Bueno, yo creo que aquí hay, Luis, una evolución, por no decir una pequeña gran revolución en los últimos tiempos también, ¿no?
Creo que si miramos hacia atrás nos damos cuenta de todos los retos, de todos los pasos que se han conseguido, de todos los hitos que se han ido también superando. Y si miramos hacia adelante, en general, por hacer un resumen, pues nos damos cuenta de los retos todavía que nos quedan por alcanzar, por conseguir, o todo lo que queda por recorrer en este camino desde la normalización, desde la igualdad, desde la inclusión, desde la integración, como lo queramos definir también, ¿no? Creo que es muy importante el papel que juega la universidad, y la universidad en relación con lo que tú planteabas en tu pregunta, con las empresas también, ¿no? Con las empresas, con los empleadores, diría yo, empresa privada, empresa pública, administración pública, y creo que la empresa juega un papel fundamental desde el punto de vista de la generación de oportunidades en algo que creo que nos hace sobre todo iguales o nos hace uno más en la sociedad, y eso es el empleo, ¿no? Creo que los cambios empiezan por el empleo, la normalización empieza por el empleo, la autonomía empieza por el empleo, y creo que en esto no hay nada nuevo o nada diferente respecto a las personas, entre las personas con y sin discapacidad. Creo que para las personas con discapacidad es una cuestión, un reto más difícil, donde hay otras barreras también, pero donde creo que todavía quedan oportunidades, muchas oportunidades. Si nos vamos a los datos de la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, es un elemento también donde nos damos cuenta que la cuestión social en general, de la discapacidad en particular, no está resuelta, pero yo creo que jornadas como esta, actitudes, iniciativas, proyectos que tienen muchas empresas, cada vez más empresas en España y en el mundo, pues contribuyen a que esa brecha real se reduzca, y contribuye también a otra cosa muy importante desde el punto de vista de la empresa, y es que esto es una conclusión desde la experiencia, y es que aquellas empresas que inician este camino en ningún caso dan marcha atrás, se arrepienten o toman un camino contrario, sino que van más allá, quieren hacer más cosas y tienen también otros tintes más allá del empleo, relacionadas con la accesibilidad, con los productos, con los servicios, con la innovación. Y otra cuestión que me gustaría destacar, y es el efecto mimético, el efecto también contagio positivo en este caso, ¿no? Cuando una empresa de un sector inicia este camino, y ese camino tiene su impacto, tiene visibilidad, tiene impacto en la reputación, en la marca, en el valor de una organización, pues creo que otras empresas de ese mismo sector también marcan o se lanzan a abordar retos similares también, o ir más allá que lo que ya se había hecho, lo cual bueno, pues tiene su impacto positivo para todas las personas en general y para la discapacidad en particular. Okay. Creo que tenías un vídeo que nos querías enseñar. En relación con este tema, efectivamente, me gustaría contar o compartir una cuestión, sobre todo de cómo esto es un elemento que nace, yo creo que de la actitud de las personas, pero trasladable a las organizaciones. Yo creo que las personas creamos aquello en lo que creemos, y las personas que están gestionando o tomando decisiones también en las empresas, en las diferentes organizaciones también, tienen que ver con esa actitud. Y para compartir esa actitud, pues me gustaría compartir un vídeo con todos ustedes. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en noterrindasnunca.org. Bueno, Fernando, ¿a ti te gusta hablar de las oportunidades que tienen las empresas ante las personas con discapacidad? ¿Qué oportunidades tienen las organizaciones y cómo deberían aprovecharlas?
Pues yo creo que es una muy buena pregunta desde el punto de vista también de esas oportunidades, ¿no? Conectado también con la actitud, yo creo que está conectado también con esa actitud a la que hacíamos referencia antes en la pregunta anterior con Luis, y también conectado con el mensaje de este vídeo, ¿no? Yo creo que uno de los retos también en cualquier organización es la gestión del cambio, el buscar nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades o esa gestión del cambio tiene que ver con la innovación o cómo se puede generar más innovación. En relación con todo esto, creo que hay una fuente de innovación muy importante, en muchos casos desconocida, alrededor de la discapacidad, y que tiene su impacto también en todas las personas. Siempre a mí me gusta mucho una frase, una idea, y es que todo aquello que sea bueno para una persona con discapacidad es bueno para toda la sociedad. Hay otro hecho sociológico, y es que cada vez cumplimos años, la esperanza de vida se incrementa. Eso es un reto también desde el punto de vista social y de la respuesta que las organizaciones, las empresas, las políticas públicas también tienen que dar, tienen que gestionar. Y relacionado con todo este mapa o escenario está la discapacidad y cómo la discapacidad puede ser una fuente, claramente una fuente de conocimiento, de experiencia, de ventaja competitiva, de aprendizaje, de innovación, y aplicado también a los productos, a los servicios o al crecimiento de cualquier organización también que pueda hacer en el mercado. Estamos hablando en España casi 4,5 millones de personas con discapacidad, casi 100 millones de personas con discapacidad en Europa o más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Yo creo que detrás de esto hay algo, primero, que es un reto social no resuelto desde el punto de vista de la inclusión, de la igualdad de oportunidades, desde el punto de vista del empleo. Me gustaría volver a subrayar la idea del empleo. Y en todo este escenario, como decía antes, pues creo que las empresas y cualquier organización juega un papel fundamental a la hora de dar respuestas y a la hora también de aprender de esas cosas que están ocurriendo alrededor y que tienen a las personas con discapacidad o la discapacidad en general también como protagonista. Y Fernando, ¿y las personas con discapacidad, qué retos, qué desafíos tenemos ante las empresas? Pues yo creo que hay muchas cosas, Luis, que son comunes, que son compartidas entre las personas con y sin discapacidad. Todos tenemos retos, como tú decías, todos tenemos sueños, compartimos también dificultades. Dificultades también que en el caso de las personas con discapacidad, pues en muchas ocasiones, para llegar al mismo punto, llegar al mismo escenario, pues hay que tener o realizar un esfuerzo a veces mucho mayor o a veces infinitamente mayor, ¿no? Existen a veces barreras también que, bueno, pues con toda la buena fe del mundo, pero que aparecen, son barreras a veces invisibles también. Y creo que todo esto contribuye a que las personas con discapacidad, que primero somos conscientes de estas dificultades, tengamos que aprender a gestionar pues de manera diferente en muchos casos, ¿no? Gestionar desde la adversidad es un aprendizaje, yo creo que una ventaja competitiva, lo intento ver siempre en términos positivos, y ese aprendizaje también te ayuda para gestionar otro tipo de situaciones, otro tipo de elementos, o a ser también a veces, no ser más eficiente, a veces quizás pues también has estado obligado también a gestionar todas esas dificultades y forma parte de tu día a día, pero también yo me gustaría destacar la idea de que para las personas con discapacidad esto es una responsabilidad también, ¿no? Creo que es una obligación, diría, moral también todo lo que hay alrededor de cualquier situación de discapacidad. Y todo empieza, yo creo que por la normalización de la discapacidad desde la propia persona, desde el entorno, también desde las familias. Me gustaría destacar ese papel de las familias en el ámbito de la discapacidad. Muchas organizaciones de personas con discapacidad tienen origen en las familias, y cómo las familias, cuando no había nada o no había nadie para dar soluciones a determinados retos o determinadas situaciones, pues han sido quienes han promovido, han impulsado y han llevado a cabo realmente organizaciones ejemplares y organizaciones que tienen que ver con un verdadero cambio social. Un cambio social es lo que creo que se produce desde el punto de vista de las personas con discapacidad, Luis, y en organizaciones además, lo hablo desde una organización como el Grupo Social 11, como la ONCE, con más de 80, este año vamos a cumplir 85 años, y que en muchos casos también pues, atienden a una necesidad social y a unos retos que a veces pues, podrían parecer seguro que en aquellos fundadores o los primeros pasos del Grupo Social 11
si llegan a conocer lo que hoy es la ONCE, pues serían en muchos casos incrédulos de los grandes avances, ¿no? De los grandes avances. Cierto es que siempre quedan nuevos retos y siempre hay elementos también a los que dar respuesta, o nuevos retos que ahora probablemente no conozcamos, ¿no? Pero sí creo que desde el punto de vista de la colaboración público-privada, desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de cualquier organización, cualquier empresa, cualquier entidad, también una universidad que quiera dar pasos desde el punto de vista de la discapacidad, pues es importante que cuente con las personas con discapacidad, ¿no? El Foro Europeo de la Discapacidad tiene un claim, un lema que dice algo así como nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Yo creo que ahí hay un elemento también de aprendizaje recíproco y una necesidad de hablar siempre ese mismo idioma o hablar también y entender los retos de todas las partes. Y esas son las cuestiones, creo, principales para aportar o tener en cuenta desde la perspectiva de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Y esos retos, dentro de esos retos, de esos desafíos, porque yo creo que todas las personas con discapacidad en nuestro día a día, nuestra historia vital, nos hemos encontrado con muros, hemos tenido que derribar con más o menos virulencia algunos de ellos. Para esa fuerza, para derribar esos muros, ¿qué importancia tiene la formación? Pues yo diría que la formación es otro elemento clave para cualquier persona, pero un elemento esencial también para el ámbito de las personas con discapacidad o para cualquier persona con discapacidad. Me viene a la memoria y a la cabeza un proyecto también que desde el punto de vista o desde la perspectiva también del Grupo Social 11, que es el proyecto de la Fundación 11 para América Latina, y desde el cual se trata de formar a personas con discapacidad en Latinoamérica, y en este entorno, u otros proyectos también que hay en el ámbito internacional, la formación no es un tema importante, es un tema crítico. Una persona con discapacidad con formación tiene más opciones de no quedarse fuera del sistema, ¿no? Y especialmente en algunos países, en algunos entornos con muchas mayores dificultades. Yo creo que esto mismo, en otro contexto, en otra realidad, ocurre también en España y ocurre también en nuestro entorno. La formación es un elemento, yo diría, imprescindible, pero no ya en la época universitaria, te diría que a lo largo de toda la vida, ¿no? La expresión, el lifelong learning, yo creo que esto es aplicable también a las personas con discapacidad, y aquí también hay otro elemento de responsabilidad y de obligación. Yo creo que, en mi humilde perspectiva, humilde opinión, creo que nunca, jamás se termina de aprender y siempre es una buena oportunidad para seguir aprendiendo y formándote, ¿no? Pero aplicado al ámbito de la discapacidad creo que es el gran elemento también pendiente, ¿no? Yo creo que formación y empleo van de la mano, y aquí se da la mano también, o aparece otro elemento también imprescindible, que es el de la accesibilidad, ¿no? Vinculado, Luis, a tu idea también inicial de las barreras, ¿no? Nos encontramos siempre con muchas barreras. Yo creo que la pandemia también ha hecho aflorar otras pandemias, y ha aflorado otras pandemias que para el colectivo de personas con discapacidad también eran una realidad previamente a la pandemia, ¿no? La pandemia pues descubrió que había personas, niños, niñas, chicos, chicas en cualquier centro de formación, universidad, etcétera, formándose, y cuando pasas a depender de un elemento o de una tecnología que sea elemento imprescindible para conectarte o formarte, si esa tecnología no es accesible, te deja fuera del sistema. Si un edificio no es accesible, no puedes entrar o no puedes acceder si eres un usuario o tienes de silla de ruedas o tienes una movilidad reducida o tienes otras necesidades concretas, ¿no? Son elementos que también han aflorado de manera real para la sociedad en general, ¿no? Pero que las personas con discapacidad ya conocíamos de antemano. Igual que la pandemia pues ha hecho aflorar otras situaciones también muy relacionadas con la discapacidad. La pandemia ha aflorado el gran drama de la salud mental también, o la pandemia ha hecho aflorar también, o que hemos pasado a hablar mucho más de la soledad no deseada, ¿no? Todas estas cuestiones tienen una incidencia, una conexión también muy singular, muy intensa con el mundo de la discapacidad. Y por lo tanto también aquí hay un aprendizaje y unas necesidades también compartidas, donde tanto la perspectiva de políticas públicas que mencionábamos antes o la perspectiva de las empresas, pues también creo que hay muchísimas oportunidades. Véase teletrabajo, véase flexibilidad en el trabajo,
y también con muchas connotaciones singulares para las personas con discapacidad. Imaginemos una persona con discapacidad que necesita, o con movilidad reducida, que necesita hora y media o 2 horas para ponerse en marcha cada mañana, además de acercarse a su centro de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay unos elementos comunes, compartidos, pero aplicables no solo al ámbito de la discapacidad, aplicables al ámbito, a cualquier ámbito de las personas con y sin discapacidad, y con soluciones también, yo creo que muy adecuadas y muy inteligentes en cuanto a esas conclusiones y aprendizajes. Y Fernando, hablando de formación, ¿qué recuerdas de tu primer día en la universidad? ¿Qué pasó con unos tigres? Pues veo que te han informado a alguien por ahí bien. Bueno, decir que venir a esta casa siempre es motivo de buenos o buenísimos recuerdos, ¿no? Siempre que puedo me acerco y no me olvido aquel primer día de clase donde yo no conocía a nadie y uno venía bastante despistado. Y bueno, recuerdo que tuvimos una primera clase con un profesor que era de teoría del derecho, el profesor Pedro Serna Bermúdez, y entonces en aquella clase yo intentaba siempre ponerme cerca porque era donde estaba el profesor, y el profesor yo notaba que se movía mucho, se movía constantemente, nos dio una aproximación al ámbito de la teoría del derecho, de los fundamentos del derecho, del ordenamiento jurídico, la importancia de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, y nos recomendó también, recuerdo, algunas lecturas que nos recomendó en aquella primera clase, algunas lecturas con autores clásicos sobre Shakespeare. Decía que un licenciado entonces en Derecho no podía ser licenciado en Derecho si no había leído a Shakespeare y a otros autores. Y entonces en un momento dado el profesor, que no paraba de moverse, pues yo percibo que estaba muy cerca, se gira y dice algo así como: Riaño, ¿porque usted en realidad cree que los tigres tienen derechos o no tienen derechos los tigres, ¿no? Entonces yo me quedé quieto, hice un poco allí el despistado y pensé, pues habrá otro Riaño al que se ha dirigido el profesor, pero no, me estaba preguntando a mí. Y entonces intenté dar respuesta improvisada en aquel primer día de clase que no se me olvidará. Así que desde aquel día intento ir preparado también a las clases con algunas respuestas improvisadas también. Seguro que la salvaste bien. Sorteamos la situación. ¿Y tienen derechos o no los tigres? Pues yo creo que eso da para otro capacitarse. Vale. Tomamos nota. Vale, hablando de claro, tu experiencia en Derecho, como el mundo de las leyes, el mundo del derecho, el mundo de la discapacidad, cuando tú estudiabas, has dicho que no hace tantos años, ya han pasado algunos, Fernando, Vale, pero cuando tú estudiabas el mundo del derecho y el de hoy, en aquellos años y hoy, ¿ha cambiado mucho? O sea, el mundo del derecho y la discapacidad han evolucionado. ¿Tenemos hoy leyes mucho más inclusivas? Bueno, yo intento ser siempre optimista. Soy un optimista no solo moderado, sino un optimista convencido. Y yo creo, Luis, que el mundo en este poco o mucho tiempo ha cambiado, creo que ha cambiado muchísimo y creo que ha cambiado para bien, ¿no? Como decía al inicio, si miramos hacia atrás nos damos cuenta de los grandísimos avances. Hoy está teniendo lugar esta sesión que cuando yo estaba estudiando en estas aulas, pues no había, estos contenidos no estaban en el día a día de la universidad, de ninguna universidad, y yo creo que en esto esta universidad, esta casa, como en tantas otras cosas, es pionera en todo lo que tiene que ver con el impacto social, con la perspectiva social, con la discapacidad, y creo que en estos años han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de lo social o de la discapacidad creo que han sido muchas buenas, a pesar de los retos que nos queden por delante, por supuesto. Hemos tenido un cambio normativo también reciente, cambio normativo que arranca del mundo de la discapacidad y que es el mayor impacto normativo y cambio normativo en nuestro derecho reciente y no tan reciente, y tiene que ver con modificaciones del ámbito procesal, del ámbito civil, de las principales normas que en muchos casos tienen una raigambre y una tradición jurídica muy importante, y creo que han sucedido, insisto, esta idea, muchas cosas y muchas en positivo. Todo lo que ocurre en el ámbito jurídico tiene un reflejo antes y después en el ámbito de la sociedad, ¿no? Y en esto
sigo siendo también optimista. Recientemente comparto dos situaciones recientes. Una de una visita que hemos tenido al Grupo Social 11 por parte de un grupo de personas que procedían de Dinamarca, Noruega, Finlandia, y que nos preguntaban, bueno, pues, cuál era nuestra opinión, venían a conocer el modelo del Grupo Social 11, la relación e interacción con la sociedad civil, las soluciones que se aportan desde el empleo, desde la formación, el itinerario también personalizado a una persona que tiene una discapacidad sobrevenida, en fin, todas las cosas que se hacen. Y una de las preguntas en las conclusiones de esa visita era, bueno, entonces, con esta evolución, pequeña gran revolución, con esta madurez normativa, ¿cuáles son los siguientes retos en España, ¿no? Y una de mis respuestas inmediatas fue, bueno, pues el gran reto es que se cumpla la ley, ¿no? Esto en una tradición jurídica anglosajona no se entiende muy bien o no se entendería tanto, y cuento esto porque, por ejemplo, más del 60% de las empresas en España incumplen, o hay un incumplimiento manifiesto de la ley que les obliga a incorporar personas con discapacidad a sus plantillas, o que haya determinados requisitos o requerimientos también vinculados a la accesibilidad, y no solo en el ámbito de la empresa privada, sino en el ámbito de la administración pública, que se incumplen esos requisitos vinculados a la accesibilidad. Y eso hace no que una persona con discapacidad no sea capaz de solventar o sortear determinadas barreras. Eso hace poner barreras en un entorno que no depende de la persona y en un entorno que estaría solucionado desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento también de aprendizaje. Cuento la segunda reflexión, que tiene que ver con una anécdota en un curso que realicé que realicé justo al acabar la universidad, y este curso era en Madrid, y había personas de otros países, había personas de España, la mayoría, y entonces había que entregar algunos trabajos en grupo, que supongo que les sonará hoy a los alumnos, esto de los trabajos en grupo. Y esos trabajos en grupo, pues a veces había que quedar pues, en el fin de semana o cuando se podía, ¿no? Y entonces había una persona en silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas, que siempre, cuando su grupo quedaba, decía, oye, no os olvidéis de quedar en un sitio accesible. Y decía alguien del grupo, no te preocupes que el sitio es muy barato, es muy accesible, ¿no? Bueno, todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Ya el concepto de accesibilidad, y tú eres un experto en todo este asunto, creo que ha ido evolucionando. La perspectiva de accesibilidad se va integrando desde los escenarios más idóneos a su incorporación en la gestión, en la estrategia de la organización, en la toma de decisiones, que es el inicio de cualquier proyecto, de cualquier diseño, de cualquier idea, y eso yo creo que también es un gran reto. Respondiendo a tu pregunta, a modo de conclusión, yo creo que en esto también estamos condenados a entendernos, aunque no queramos hablar los diferentes ámbitos de la sociedad civil, las administraciones públicas, las empresas, todos tenemos que dar respuesta desde el ordenamiento jurídico, por supuesto, pero también pensando en ir más allá de la perspectiva del ordenamiento jurídico. La vida va mucho más rápido que una ley, que una norma, que una perspectiva jurídica, y yo creo que también eso es un elemento de aprendizaje recíproco, compartido, y que entre todos debemos ser capaces de crear esas soluciones que nos imponen, más allá de una obligación legal, tratar de avanzar en una perspectiva de largo plazo, una perspectiva también más estratégica. Relacionado con esto, y desde ese ámbito de los derechos, esto es creo que un elemento común, compartido, que se conocerá por parte de todos. Hay muchas empresas, especialmente en el ámbito tecnológico, que no son capaces de dar respuesta o cubrir determinadas posiciones en ese ámbito, insisto, especialmente en el ámbito tecnológico, también en otros sectores. Bueno, pues para dar respuesta a ese asunto, hemos creado desde la perspectiva del Grupo Social 11 un proyecto que se llama Por Talento Digital, y que básicamente en lo que consiste es en conocer las necesidades del mercado, identificar esas necesidades, y casi a través de una formación personalizada a la carta, adaptada a cualquier organización, cualquier empresa, pues podemos dar respuesta a esa formación en competencias en el ámbito tecnológico o con el foco puesto sobre todo en el ámbito tecnológico. Y sobre este asunto también, que creo que es un buen lema, además de ese no te rindas nunca que comentábamos antes, pues me gustaría compartir con todos ustedes el siguiente vídeo. Ganas con ganas. Ganas con ganas.
Repítetelo una y 1000 veces. Esto va de ganas y de ganar. Esto es Por Talento Digital. El programa de Fundación 11 para fomentar el acceso a un empleo dentro del mundo tecnológico y digital. Lo que ganas es formación de primerísimo nivel. Y así puedes hacer lo que te dé la gana en el futuro. Y es gratuito para personas con discapacidad. Hay muchas ganas de contar contigo en este sector. Si no aprovechas esta oportunidad es porque no te da la gana. Analítica de datos, programación, ciberseguridad, cloud, marketing digital. En definitiva, competencias digitales. No es un curso más. No tienes cualquier profesor. Son docentes destacados del sector con muchas ganas de darte clase. No importa tu edad, tu género. Eso da igual. Lo que importa son las ganas. Porque ganas con ganas. Ganas con ganas. Repítetelo una y 1000 veces. Y apúntate a Por Talento Digital, el programa de Fundación 11. Tú ganas con tus ganas. Ganas con ganas. No, ahora, va. Sí, magnífico eslogan, el de ganas con ganas. Para que las empresas tengan ganas de contratar también a las personas con discapacidad, para que tengan ganas de aprovechar todas esas oportunidades que comentábamos al principio, y para que en definitiva tengan ganas de generar y de construir también una sociedad inclusiva, hay dos herramientas a nivel mundial que son fundamentales. Una es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la otra es la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fernando, ¿cuál de estas dos herramientas o cómo impactan, cómo ayudan en esa eficacia estas dos herramientas a las empresas y a la sociedad en general? Pues buena cuestión. Permíteme, Luis, que comente primero, así de entrada, ya que estamos en una casa que tanto tiene que ver con el mundo de la comunicación. Yo creo que hay otro reto también, que es el de la comunicación, ¿no? Antes de entrar en estos dos instrumentos que mencionabas, y ese elemento de la comunicación para el conocimiento y para la normalización, ¿no? Yo creo que en muchos casos las grandes barreras relacionadas con la discapacidad han tenido que ver con el desconocimiento, ¿no? Y aquí entra en juego, la comunicación también. La comunicación aplicado a un caso muy sencillo, desde la perspectiva del sentido común, ¿no? Yo creo que lo que no se cuenta, no se comunica, no existe. Lo que no existe no está presente, lo que no está presente no se ama y lo que no se ama pues no se defiende. Esto es una aplicación, yo creo que un silogismo claro y aplicable, donde los expertos de comunicación también sabéis muchísimo más. Pero la comunicación en todo esto y la visibilidad también, para entender la capacidad de las personas con discapacidad, es un elemento esencial. Relacionado con las dos cuestiones o planteamientos instrumentos, ¿no?, que planteabas, tanto la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad como la Agenda 2030. Bueno, yo creo que aquí no es un elemento excluyente en ningún caso, no es un elemento de decir, oye, ¿a quién quieres más, ¿no? ¿Qué te gusta más? Yo creo que estamos hablando de dos elementos diferentes. Uno, que ya forma parte, desde el momento en el que España ratifica la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es derecho un elemento que forma parte de nuestro derecho, ¿no? Yo creo que ahí están los grandes retos también, o una hoja de ruta excelente que tenemos como sociedad, como país, como organizaciones en general, aplicado a la discapacidad. Y es un elemento transformador también en muchas sociedades, en muchos países, que afortunadamente cada vez ya son más los que han ratificado la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, o el Tratado de Marrakech, que permite también la accesibilidad o el acceso al intercambio también de archivos que en muchos casos tienen que ver con la formación para personas con discapacidad, por una parte, y el otro instrumento que hacía referencia, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que esto es otra de las guías excelentes también, un elemento pedagógico excelente también para cualquier organización, y donde encontramos en muchos casos perspectivas o enfoque orientado claramente a lo social y enfoque orientado también a la discapacidad en particular. Yo creo que con todos los objetivos de desarrollo sostenible
de forma directa o de forma indirecta hay muchos elementos que tienen que ver con la discapacidad. Y hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 17, que habla de alianzas, y yo creo que esto va de alianzas, de partenariados, de hacer más cosas juntos. Y ese hacer más cosas juntos tiene que ver con el enfoque que planteaba de inicio, ¿no? Yo creo que no se trata solo de sumar Convención más Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que esto se trata de sumar entre todos para multiplicar y tener más impactos. Nosotros solos como Grupo Social 11 podríamos hacer algunas cosas que sabemos, de las que tenemos experiencia, de las que tenemos conocimiento, pero no seríamos capaces de llegar a tener tanto impacto si no es gracias a la colaboración o a proyectos con entidades externas, como son también, por ejemplo, pues una universidad por la que pasan personas con discapacidad. Sin duda. Y mientras, igual, no sé si ya vais pensando alguna pregunta o decidiéndoos, Fernando, hablando además de la última palabra que has dicho ha sido universidad. A ver, aquí en la universidad o en cualquier universidad hay personas con discapacidad que se están formando, pero formando para un futuro profesional, ¿vale? Tú y yo a veces solemos hablar, ¿no? y siempre aparcamos un poco los temas profesionales y siempre me preguntas, bueno, Luis, ¿qué tal lo importante? ¿Vale? Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar, bueno, y sobre todo a las personas que se están formando ahora para cuando lleguen a ese mundo profesional puedan ser no solamente profesionales bueno, pues, que cumplan con su papel, con su función profesional, sino también que sepan ser personas felices trabajando? Esta pregunta para las 3 menos cuarto de la tarde no está mal tampoco, Luis. Bueno, yo creo que cuando recibo la invitación, la amabilísima invitación para venir a una sesión como esta, o para dar clase, o siempre que estás en contacto con el ámbito académico, yo siempre digo que sí, siempre que puedo digo que sí, entre otras cosas porque egoístamente esto tiene para mí mucho más retorno, y ese retorno es el aprendizaje y el estar en contacto con gente que sabe mucho más que yo. Entonces, seguramente de todo esto puedan saber más las personas que están en este auditorio del museo o las personas que estáis aquí escuchando. Yo siempre efectivamente creo que hay dos cosas muy diferentes. Unos elementos son las cosas urgentes y otras cosas son las cosas importantes. Yo creo que lo importante efectivamente es allí donde tenemos que poner el foco y de donde aparecen las herramientas o los aprendizajes también para gestionar a veces los imponderables que son los urgentes o las urgencias, ¿no? Yo creo que la universidad es un sitio excelente por el que pasar para aprender también lo importante. Esta casa es una casa excelente para entender, conocer y acercarse a lo importante. Y lo importante también no solo es pasar por la universidad, sino que la universidad pase por uno, ¿no? Y eso que la universidad pase por uno tiene que ver también con ese aprendizaje o asimilar lo importante, no solo el valor, que también, sino los valores. Y eso es algo perenne, algo que permanece y algo que va a estar siempre ahí. También, especialmente, en tu vida profesional. Yo creo que esto es un elemento común de reflexión también en muchas organizaciones o con grandes expertos en liderazgo, en cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos, con la gestión de personas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una aptitud excelente. Muy importante ser ingeniero aeronáutico, es muy importante también conocer la perspectiva de la psicología o ser doctor en psicología, es muy importante tener esa formación, ¿no? Pero es mucho más importante tener la actitud con C, y esa actitud pasa por algunas cuestiones también que aparecían en los vídeos, ¿no? El sacudirse las excusas, el no rendirse nunca, el estar en contacto con las cosas que pasan en el mundo, y esas cosas que pasan en el mundo a veces son las cosas importantes, ¿no? Y a veces tienen que ver también con lo social. Yo creo que el paso de una persona con discapacidad por un aula tiene un efecto enriquecedor en el aula. Creo que el paso de unas personas con discapacidad por una universidad tiene un efecto positivo en la universidad. Hay mucho aprendizaje también compartido, seguro para las personas, pero también para la universidad. Y yo creo que hay elementos, Luis, en la vida en general, en la universidad en particular, o en cualquier ámbito que nos toque gestionar, vivir, o donde estemos, pues que sin duda nos hacen mejores personas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mayores aspiraciones que podemos tener desde el punto de vista, que lo has mencionado también,
pues, de la felicidad en el entorno de trabajo o la felicidad en lo que uno está haciendo, ¿no? Y es la pasión en lo que uno hace, ¿no? Tener esa pasión cada día con cosas nuevas que tiene que resolver, y esa pasión también tiene que ver con la obligación de trasladar a sus equipos, trasladar a su entorno, trasladar a su organización, pues las herramientas, conocimientos o actitudes para ser mejores y, por lo tanto, para crear una sociedad mejor. Yo creo que esto pasa y que es aplicable a todos, a las personas con discapacidad, a las personas sin discapacidad y a cualquier ámbito, ¿no? Y en esto creo que la discapacidad tiene una serie de cuestiones que, bueno, pues considero que son aprendizajes interesantes que permanecen siempre para cualquier tipo de situaciones o la vida en general. Pues como respuesta de las 3 menos cuarto, no está mal tampoco, ¿eh? Muchas gracias. Supongo, Paz, que hay alguna pregunta. A ver quién se anima a empezar. ¿Por ahí? Espera, perdón, ¿te van a dar un micrófono? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por su charla y su tiempo. Me pareció muy interesante como dijo que el verdadero reto de hoy en día es que se cumpla la ley. Por eso quiero preguntarle, en su opinión, en España, ¿qué política pública hoy en día está haciendo una verdadera diferencia para la accesibilidad al mundo laboral de las personas con discapacidad? Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias por la pregunta. Yo creo que en esta respuesta estaría también la gran solución a cualquier tipo de política pública, incluso inspiración para impulsar en el ámbito privado, ¿no? Creo que el gran reto es ir más allá del cumplimiento normativo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 4 o 5 años, 2 de las palabras más repetidas han sido sostenibilidad y taxonomía, ¿no? Vinculado a la sostenibilidad. La sostenibilidad, por definición, es ir más allá de la mera obligación legal o el cumplimiento normativo, y a veces uno se ha encontrado elementos que tienen que ver con el cumplimiento normativo dentro del ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y en relación con la accesibilidad, creo que esto es un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo de aprendizaje, de claro impacto positivo para la sociedad en tratar de ir más allá del mero requerimiento legal, entre otras cosas porque hay un aprendizaje, una fuente de ventaja competitiva para anticiparnos a cosas que van a suceder en el futuro más o menos inmediato, ¿no? Otro ejemplo que quiero poner en esto es el caso de la sostenibilidad y el reporte, ¿no? Durante mucho tiempo las memorias de sostenibilidad fueron un elemento voluntario en las organizaciones. Hoy la sostenibilidad o el estado de información no financiera es un elemento obligatorio y que está al mismo nivel que las cuentas anuales. Las cuentas anuales sin la información no financiera estarían incompletas. Yo creo que eso mismo ocurre con la accesibilidad. La accesibilidad es un derecho y una sociedad que no tenga en cuenta la accesibilidad, una organización que no tenga en cuenta la accesibilidad o una política pública que no tenga en cuenta la accesibilidad sería una política pública, una organización o una iniciativa incompleta por ser excluyente y por no tener en cuenta a todas las personas. Yo creo que aquí hay un aprendizaje interesante, muy intenso, y sobre todo también la gran ventaja o la buena noticia es que hay muy buenas prácticas en este momento y donde entre todos podemos sobre todo incluir para ser mejores. Por ahí, el chico del jersey azul. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí y dar esta charla, que desde luego está siendo muy educativa y muy interesante. Yo estuve trabajando el verano pasado en la Fundación Integralia de KV, la cual tiene un 99% de empleados que son personas con discapacidad. Ahí, bueno, también aprendí muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que más interesantes me pareció es que ahí tienen una percepción de algo que usted ha mencionado, que es la actitud de las personas con discapacidad. Que se ve que ahora hay un gran problema de la actitud, que muchísimas de las personas con discapacidad no están buscando activamente empleo, con lo cual es algo que ellos quieren cambiar para realizar sus labores de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
¿Cuál cree usted que sería una iniciativa positiva o una manera de crear un cambio en esta actitud de las personas? Pues muy buena cuestión y un reto la respuesta también, ¿no? Yo creo que hay un elemento también, en los últimos años conocéis el fenómeno de la gran renuncia en Estados Unidos, también otras cuestiones también similares que han tenido lugar en Europa también. Bueno, en esto también hay posibles elementos comunes o compartidos también con las personas con discapacidad. El gran reto que tenemos como colectivo también, como proyectos relacionados con la inclusión, con el ámbito laboral, es la activación, como decías en la pregunta, la activación de muchas personas que están en una situación pues, o de baja empleabilidad o de desempleo, o que no han dado el paso desde ese punto de vista de la formación que hemos mencionado también, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la actitud, creo que eso tiene que ver con la formación y creo que eso tiene que ver con la comunicación de que existen estas opciones, estas posibilidades y estos proyectos también, donde, al igual que la empresa que da esos pasos desde el punto de vista de la inclusión, no rectifica, no se arrepiente y quiere ir siempre más allá del primer planteamiento o primera ideación de cualquier proyecto de inclusión social y laboral de personas con discapacidad, también ocurre con la persona con discapacidad que, por circunstancias de su situación, por circunstancias de una discapacidad sobrevenida, por circunstancias de una enfermedad, por circunstancias las que sean, también pues o habían tirado la toalla o habían renunciado a buscar un empleo, o pensaron por las dificultades, por las barreras o por la falta de oportunidades también, que eso pues no se podría materializar o no podría ser. Yo en esto siempre creo que hay que empezar también por cualquier oportunidad, y creo que hay que motivar y motivarse también ante cualquier dificultad o cualquier reto, ¿no? Y esto sirve, insisto, para la propia persona y para la propia organización donde esté esa persona. Y creo también que esto tiene un efecto, creo que transformador, no solo para la sociedad, tiene un efecto transformador también para las personas. La mejor herramienta para la inclusión creo que es el empleo, y la mejor herramienta para el empleo creo que es la formación. Y esa formación yo creo que es un elemento también a conseguir, a trabajar entre todos, pero también especialmente entre las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que conforman todo el entorno de la discapacidad. Ese es un gran reto, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la inactividad o la tasa de inactividad de personas con discapacidad, que creo que en esto vamos avanzando también en positivo, pero nos queda mucho por caminar todavía. ¿Alguna pregunta más? Pues con esto ya estaría, Fernando. Muchísimas gracias por capacitarnos y hacernos entender los retos y las oportunidades que tienen la discapacidad y la empresa mutuamente. Pues nada, muchas gracias, Paz, por la invitación, Luis, Carolina, Tantaca, la Universidad de Navarra, a todos los que estáis hoy aquí en esta sesión. Es un honor, de verdad, y lo digo de corazón, no tiene ningún punto de retórica el estar hoy aquí, es un verdadero honor, es una alegría siempre poder hacer cosas con la universidad, con cualquier cosa que tenga que ver o suene a Universidad de Navarra, y me gustaría insistir en eso, en la gratitud, en el reconocimiento a todo lo que estáis haciendo, al ciclo Capacitarse también, a toda la universidad, a todas las personas que hacen posible iniciativas como esta, y en todo lo que podamos hacer desde allá, desde donde nos toque estar o donde estemos en lo personal y en lo profesional, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí que te quería agradecer de corazón, ¿verdad? De verdad, Fernando, que hayas venido. Y os quería también recordar que el lunes que viene será 27 de febrero. Al día siguiente, el día 28, es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y hablaremos aquí de enfermedades raras, de cómo se viven, de cómo se investigan en la universidad
Y también quería agradecer a EUNATE, que hace posible la accesibilidad a la comunicación de estas sesiones, y a todo el equipo del museo. Pues muchísimas gracias por todo el esfuerzo y el trabajo, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una feliz e inclusiva semana. Permíteme, Luis, permíteme despedirme y dar las gracias también a todas las personas del equipo técnico, a todos los que hacéis posible esto que os he mencionado antes, y sobre todo, permíteme, para mí cuando hago deporte, cuando hago triatlón, la otra parte es fundamental. Entonces el tándem, sin la otra persona, sin el guía que lo acompaña, es imprescindible, ¿no? El papel del guía, que es más importante que el mío. En este caso también pediros un aplauso a este tándem perfecto que es Luis y Paz. Así que nada, muchas gracias.